Los espectros son unos de los enemigos más recurrentes en la franquicia, tanto en el canon como en los spin-off, teniendo apariciones tanto en el arco de Hades del manga clásico, Next Dimension, de los Canvas, Episodio G Asesino y Saint Marilla. Los espectros sin dudas están bien quemados a día de hoy, jajaja. No obstante, el ser uno de los enemigos más recurrentes en la franquicia, trae consigo el que haya mucha diversidad de opiniones al respecto, pero sin dudas las más populares y difundidas es el hecho de que son enemigos que están muy desperdiciados, desaprovechados y además, claro, como es típico entre los fanáticos de los caballeros, que son muy débiles. Pese que estoy algo de acuerdo con algunas de las cosas que se dicen al respecto de los espectros, creo que estos han sido y siguen siendo uno de los enemigos más icónicos y atractivos del manga original, y bajo mi opinión, de las mejores cosas que ofreció el maestro Kurumada en el manga clásico. Los espectros son mucho más de lo que crees. Antes de continuar con el vídeo, si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarme, te invito a darle like a este vídeo, además de suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de cuando suba vídeos al canal. Sin más, vamos a lo que nos compete en este vídeo, y es que, los espectros son de lo mejor del canon de Saint Seiya. Los espectros son introducidos en el último arco del manga clásico de Saint Seiya, como guerreros malvados que sirven al señor del inframundo, Hades, siendo guerreros cuyo poder proviene de las estrellas malignas y las Apuris. Saber que existía un ejército tan numeroso y que al mismo tiempo contaba con guerreros poderosos, era una idea interesante y con mucho potencial, más aún con guerreros como Niobe de Death, Raimi de Worminyu de Papillon que eran capaces de enfrentar, incluso de suponer un gran desafío y peor aún, más que capaces de matar a un dorado. Bueno, esto a medias, jajaja, todo eso tan solo en la primera parte del arco de Hades. Las escenas de Radamantis abatiendo a Mu, Milo y Ayoria sin esfuerzo, sabiendo que no podrían hacer nada debido a la barrera del castillo de Hades, ver cómo esos grandes guerreros caen como moscas ante los temibles espectros era algo impresionante, más aún en el anime donde hicieron de dicho combate algo mucho más impactante y desesperanzador, mostrando una amenaza que realmente no tenía precedentes. Los generales marinos eran poderosos, en especial Krishna y Sorrento, pero ante la amenaza que resultaban ser el ejército de espectros, los guerreros de Poseidón se quedaban atrás. Los grandes combates contra los espectros en el infierno y el muro de los lamentos, todo en general sumaba a la visión de ellos como duros contrincantes a vencer por los caballeros de Atena. Es cierto que como personajes no tienen gran trasfondo y no se les desarrolló de forma adecuada, no obstante, incluso así, marcaron un gran punto de inflexión en la franquicia, pese que al final del arco de Hades es innegable que muchos espectros no recibieron el trato que merecían en la narrativa. Lo cierto es que cumplieron bien su función como enemigos a vencer, sin mencionar la gran popularidad y relevancia que estos tomarían en la franquicia. Solo hay que pensar que literalmente el resto de productos derivados de la obra original, tomaron de referencia al arco de Hades de una forma u otra para sus historias. Saint Seiya Episodio G rescató la estética de armaduras oscuras para las Soumas de los titanes del G, agregando algunos detalles para distinguirlas, pero la inspiración en base a los espectros seguía estando allí. Del mismo modo en Saint Seiya Omega, la gran mayoría de Chronotector del ejército de Saturno, poseían armaduras con las mismas tonalidades oscuras, tenían también su sello distintivo, como una gama de colores más variada, además de apariencias un tanto más bruscas y con mayor cantidad de accesorios como joyas incrustadas en las armaduras, pero esencialmente estaban inspirados en lo visto en el arco de Hades. De hecho, algunos de estos Palasites son versiones de algunos personajes clásicos adaptadas al universo de Omega, como puede ser el caso de Haki inspirado en Yu de Papillon o Tebe del martillo de quien se nota a millas en quien está basado. Sin mencionar por supuesto, la trascendencia que tuvieron como enemigos reapareciendo nuevamente en la secuela canónica del manga original, Saint Seiya Next Dimension, teniendo también en paralelo participación en el spin-off de Saint Seiya de los Canvas, donde no solo tienen un papel central y más equilibrado como guerreros al servicio de Hades, sino que se expande mucho más la cantidad de espectros que conocíamos, se les da un poco más de trasfondo a las encarnaciones del siglo XVIII, cosa que hizo falta en el manga original, además claro de ofrecer combates sumamente épicos
como Minos contra Albáfica, Aldebarán contra Kagao, Cardia contra Radamantis, Ayakos barra Suikyo contra Sisifo, Toko contra Gordon, Queen y Sylphid, Toko contra Kagajo, entre muchos otros combates que para quienes leímos el manga, fueron una auténtica delicia y sin dudas, deseamos poder ver algún día adaptado al anime. Vamos TMS Otoei, ya estuvo bueno, no le tengan miedo al éxito, animen la tercera temporada de Los Canvas, ya ahora incluso el SSJ4 es canon en Dragon Ball, por lo que la esperanza nunca se pierde, de Los Canvas Forever, teniendo además apariciones adicionales en episodio G Asesino, nuevamente tomando el papel central en el spin-off Dark Queen y recientemente, apareciendo y tomando importancia en el spin-off Saint Marilla. Lo que, sin dudas, nos brinda un gran panorama de cuánta trascendencia poseen estos personajes en la franquicia, siendo probablemente de las cosas más distintivas de Saint Seiya a nivel global. La huella que dejaron los espectros en la franquicia ha sido algo sin precedente en la franquicia, siendo de los personajes más recordados de Saint Seiya, solo por detrás de los protagonistas, los dioses clásicos y los caballeros dorados. Las razones por las cuales estos personajes destacaron tanto, fue en gran medida por toda la construcción y caracterización que les dio el maestro Kurumada, siendo un concepto que realmente es muy interesante, además claro del diseño tan contrastante con lo que ya habíamos visto en Saint Seiya y sumado al impacto que produce ver al ejército de Hades como una amenaza tan seria y numerosa, sin dudas fueron las bases para el éxito de estos personajes, más allá de las opiniones particulares que hay en torno a ellos. Es algo curioso, dado que en ocasiones los espectros como personajes destacan incluso más que el propio Hades, gracias a todo el misticismo que creó el maestro Kurumada en torno a ellos. Además, por supuesto de que incluso como personajes resultan una propuesta interesante, siendo guerreros que sirven a Hades de forma genuina, creyendo que realmente conseguirán la vida eterna y la utopía que Hades proclamaba poder crear, guerreros que fueron utilizados hasta el final por su dios quien no los veía más que como a simple basura y medios por los cuales poder llevar a cabo sus ambiciones, como el gran manipulador y narcisista que es, como la mayoría de dioses. Los espectros son personajes que se vuelven fácilmente recordables, especialmente con personajes como Caronte que tenía su carisma y toque único, Lune que a pesar de cómo terminó, mostró aspectos interesantes en su comportamiento y personalidad que nos mostraban un poco acerca de cómo era la situación interna de algunos espectros, quienes sí que podían apreciar la bondad de algunos humanos, pero dadas sus obligaciones para con Hades, debían de actuar contra los humanos, algunos solo por cumplir órdenes, otros por genuina satisfacción al perpetrar actos violentos contra los mortales. Incluso Faraó de Esfinge mostró un aspecto interesante al explorar esa faceta más humana y trivial de los espectros, siendo que realmente no toleraba que un sujeto que a priori no era más que un enemigo, lo hubiese desplazado por completo de su función como músico de Hades, restándole importancia a su persona, siendo la envidia por no poder encantar a Hades con su música a diferencia de Orfeo, el detonador de la tragedia de Eurídice y el combate contra Orfeo donde es derrotado. Los espectros, incluso aquellos que quedaron a deber, tienen un gran encanto y particularidades que los distinguen de cualquier otro bando enemigo en la franquicia. Bajo mi punto de vista, son de los mejores enemigos que ha tenido la franquicia y probablemente, los más relevantes de todos Saint Seiya, pero, esto solo es mi opinión. ¿Estás de acuerdo conmigo en que los espectros son realmente personajes que tengan tanto valor en la franquicia? ¿Crees que la popularidad que tienen es merecida? Estaré leyendo sus opiniones en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y apoyar al canal, espero poder seguir compartiendo contenido con ustedes. Si todo sale bien, la próxima semana o la siguiente a esa, tendrán otro vídeo, posiblemente el de los jueces contra los dorados. Nos vemos en un próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.